¿Quién? ¿Anabel? Ay, Cora. Oh, ahora lo llamo. Oh, qué duro. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a las que están acá, las que están allá? Allá son los que están por internet, por Facebook. ¿Cómo andan? ¿Eh? Bueno, ¿cómo están? Ah, eh, yo me voy a sacar esto porque no necesito, pero esto sí. Ahí está. Me dicen del otro lado si escuchan. Voy a poner el teléfono. Bueno, ya hay dos personas. Vamos a ver cuántas más hay. Voy a poner acá para ver los comentarios. Bueno, nosotros habíamos... eh, ahí está. Nosotros habíamos visto en la clase anterior algunas de las condiciones o algunas de las posibilidades. ¿Ah? Sí, pero sobre todo cuando viene la vejez, por decirlo así, de alguna forma que decirlo, ¿eh? Eh, porque por ahí no... ¿A vos te resbala? Bueno, me alegro. ¿Eh? Eh, bueno, pero a lo que voy es que estoy hablando de la etapa que no necesariamente es conseguir la integridad yoica, ¿no? Sino que es el desafío de envejecer. Ah, acá está, esperen porque voy a poner acá lo que está transmitiendo en vivo. Sino que es cómo en la vejez, de alguna forma, conseguir o trabajar por. Hola Inés, bueno, Dora Tejido, Nidia Bordino, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenos días. Bueno, entonces les decía que es cómo trabajar o qué nos importa a nosotros trabajar en dirección a la familia, a la descendencia y también cuando no se tiene en dirección a la integridad yoica, entendiendo como la integridad yoica como una expresión de la plenitud. Y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, yo les voy a leer, digo les voy a leer porque no es necesario que la pasemos, pero lo voy a leer al ritmo de la traducción. El, la carta que escribe Michael Corleone a los hijos, porque me parece que quizás ustedes han sabido, han tenido con Gastón o conmigo el concepto de generatividad, ¿no? Que es el legado este que uno deja a las generaciones más jóvenes, que tiene que ver básicamente con cuidar y favorecer la autonomía de esto, ¿no? Y en el Padrino 3, como en la vida, se ve cómo uno quiere definir o cómo uno intenta llegar a la integridad en relación a la vida de los otros, a la vida de los hijos adultos, ¿no? Y entonces él empieza escribiéndole una carta, voy a ver si está acá en el minuto, en el primer minuto. ¿M? Hoy, ahora se las leo. Y dice lo siguiente. ¿Me escuchan bien del otro lado? Hola, buen día para todos. Buen día, Elsa. ¿Eh? Y ahora se las leo. ¿Eh? Me gustaría que tomen nota de lo que dice, de lo que dice. ¿Por qué? Porque ahí está el aspecto intencional de la acción, lo que él quiere, ¿no? De más está decirle que la escena empieza, ya algo habían comentado en la clase anterior, me parece que era Ana María, que empieza toda muy con la casa deshabitada, ¿no? Empieza la casa esa que siempre fue la casa de fiesta como inundada, como llena de, no sé si es escombros, pero está, sí, está como inundada, que fue justamente el lugar donde él mató al hermano, ¿no? Donde mandó matar al hermano, eh, a Fredo. Y lo que muestra el director es unas rejas con unas telas de araña. Es muy raro eso, ¿no? Pero se ven como unas telas de araña. Las rejas forman una tela de araña, ¿no? Y entonces dice, mis queridos hijos, han pasado más que varios años desde que me mudé a Nueva York y no nos hemos visto tanto como quisiera. Espero que vengan a esta ceremonia en la que el Vaticano me honrará por mis trabajos caritativos. Los hijos son lo más valioso del mundo.
más que el dinero y el poder. Ustedes son mi tesoro. Anthony, que se llama el mayor, y Mary, aunque deje a su madre a cargo de su educación, saben cuánto deseo verlos, ¿eh? Y espero que este sea un nuevo periodo de armonía familiar. Tal vez convenzan a su madre de que venga también, ¿m? Y que nos veamos más a menudo en otras reuniones familiares. Su padre, que los quiere mucho, cariños Cacho, ¿no? Besos, besos Michael. ¿Eh? Eh, y en estos momentos, se lo estoy leyendo textual, se ve la ceremonia en que él está en una catedral y por un arzobispo está siendo condecorado, ¿no? Yo voy a empezar por esto porque en general la generatividad, la expresión de cuidar a los otros, es una virtud socialmente deseable. No sé, nadie sería capaz de decir queridos hijos. Una vez dice, ¿cómo andan los Shocklender, no? Como diciendo, o sea, nadie va diciendo hijos son lo peor que me ha pasado en la vida, ustedes, aunque las personas, y estos hay, ¿no? De hecho, hay trabajos de investigación con personas no generativas, o sea, que tienen dificultades hasta de criarlos, de tenerlos, etcétera. Pero lo que no deja de ser es un valor social, ¿no? O sea, aún el señor Michael Corleone, que podemos ver otra escenita, se plantea como lo más importante y lo que le da sentido a su vida es el bienestar de sus hijos, ¿no? Es el tesoro más grande. Les dice, ustedes son mi tesoro, están por encima del dinero y el poder. Es como bueno, eso, ahí vamos, ¿no? Yo la otra vez le había mencionado algunas cosas que era importante tener en cuenta. Uno, que uno pudiera hacerse un costado y dejar el liderazgo simbólico, el liderazgo social, perdón, para las generaciones siguientes. Y de ese modo también conseguir la inmortalidad simbólica. Y en esta versión del Padrino, como en otras versiones de la vida, él hace un esfuerzo por esto, ¿no? El asunto, que es el interrogante interesante en términos de psicología, es cómo muchas personas están dispuestas, tienen la intencionalidad, ¿m? El deseo de que se cumplan esas expectativas generativas, pero a su vez, digamos, de manera disociada, sufren espantosamente la soledad, ¿no? Es decir, porque si, ¿cómo? Si vos querés A y decís que te gusta A, estás viviendo B, ¿no? ¿Eh? Hay veces que no se puede, digo, hay veces que no se puede, dice Ana María al fondo, voy diciendo así para que, porque acá no las ven. Otras veces, además de no poder, ¿qué puede suceder? Yo les decía que la generatividad es eh, algo socialmente muy deseable. ¿Qué es lo que puede, qué es lo que estaría opuesto hacia esta sensación de que él tiene, de que escribe una carta, dice, me mudé a Nueva York, deja la casa de familia grande sola y dice, los quisiera ver más seguidos, ¿no? Esto es muy común, esta carta se las leo porque está escrita por Michael Corleone, pero podría ser escrita por cualquiera de ustedes, ¿no? O sea, o por mi madre, por algo, no los veo, me gustaría verlos más, vernos los domingos, la armonía de la familia, que sea un nuevo periodo. ¿Por qué hay veces que eso no funciona? ¿Por qué creen que hay veces que hay tanta disonancia? Bien, una historia atrás de la familia, ¿no? ¿Cuál es la historia como de Michael Corleone? Desencuentro, autoritarismo, agresividad, lucha de poder. ¿Ah? Nunca se corrió. Pero sí hay algo que es cierto, o sea, él puede auténticamente sentirlo y auténticamente no encontrar la forma de concretarlo, no sé si me explico, o sea, no hay en estas discursos o narrativas de los padres o las madres grandes mentira, no sé si me explico, efectivamente quieren, ¿no? Entonces dice, yo no sé por qué, mis hijos no me dan bola, ¿no? O por qué no vienen a verme, o qué ha pasado, que en general decimos que queremos estar juntos y están todos muy lejos, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay veces que puede haber imposibilidades reales, estoy diciendo, de distancias, de profesiones, de cosas que nos separan, ¿no?
en Argentina, justo en la vida Liliana, o sea, la migración de los jóvenes produjo separaciones de familias más allá del deseo, de la voluntad de mantenerse juntos, ¿no? Pero les leía la carta esta de Michael Corleone porque es la típica de un padre tano, de una cosa latina, que los quiero tener cerca y no los veo, ¿no? Pero a su vez, nosotros si analizamos el recorrido de esa familia, siempre ha habido una familia fiestera, eh, con agasajos, con fiestas super públicas, con las comuniones, con los matrimonios, ¿no? Entonces, lo que les decía otra vez, como la familia en blanco y la familia en negro, ¿no? La de la felicidad y la parte oscura. Y una de las posibilidades también es que uno por ahí no descubre cuánto de tentación en el autoritarismo está la generatividad. No sé si me explico. La generatividad es darle paso a las otras generaciones, guiarlas, cuidarlas, favorecer su autonomía, hacerse un costado, pero una de las ritualidades negativas es el autoritarismo, ¿no? Es decir, que efectivamente, y ahí vamos a ir a una palabra que usa mucho Corleone, haya en esto un deseo genuino, sin embargo, la actuación vaya en contra de esa autonomía. No sé si me explico. O sea, yo digo que eso es lo que quiero, sin embargo, a la par, quizás esté haciendo algo que va en contra de lo que va unido a la generatividad, que es el ejercicio de la libertad de los otros, ¿no? Si ustedes se mueven unos minutos más adelante en la película, hola Teli, ¿eh? Javi López, de la facultad, bueno, Ana María Richo también, si ustedes se mueven, hay una escena en la que él ya ha sido condecorado, tiene todos los honores y está en la fiesta familiar, de nuevo vuelve a esta fiesta de celebración que ya no es abierta, ¿no? Ya no es al sol, ya no es más las mismas fiestas de antes, no sé si me explico, la comunión estaba en esa casa inmensa, el matrimonio de su hermana también era muy grande, todos patios, luces, bueno, esta ya no. ¿M? Pero se acerca la esposa y le dice, ahora te preferiría antes cuando eras un mafioso común, le dice. Ahora que tenés la farsa de la bendición, dice tu iglesia, sos mucho más peligroso, ¿no? Pero usa una palabra que me parece que es interesante, que dice seamos razonables, ¿no? Todo el tiempo dice seamos razonables, es como la palabra de Don Corleone, seamos razonables. Que él razonablemente dice, medio que lo grita en el momento con la discusión, dice siempre, a ver si se los encuentro de manera textual. A ver, espera, no sé, ¿a qué te referís con negociar? Ah, más o menos te diría. ¿Por qué? No, no, no. Porque lo que es razonable, ella le va a decir, para vos es razonable siempre y cuando venga con un muerto. No sé si me explico. Es razonable en el medio que lo razonable sea lo que yo pienso, ¿no? Ahí se los leo. Eh, Están ellos dos en el escritorio de él, ¿no? Entonces ella le dice, yo vengo a hablar por mi hijo. ¿Eh? Dice, vengo a hablar por mi hijo. ¿Y qué tienes que hablar por mi hijo? Quiero que lo dejes hacer su vida. ¿Eh? Y entonces está el chico, porque la madre intercede, y entonces le dice, ¿cómo que no vas a terminar el derecho? Porque dice leyes, no, no dice derecho de abogacía. Hace como 8 años que no se han visto con la mujer, y entonces le dice, eso es una garantía, eso es una póliza de seguro, y le dice, y encima podés trabajar conmigo. ¿Eh? O sea, como diciendo, bueno, encima tenés que trabajar conmigo. ¿Eh? Y entonces ella y lo hace físicamente, o sea, hacia adelanta un paso, dos, no sé, así están como en el escritorio de Don Corleone. Mientras tanto, Coppola tiene esa maravilla que están todos con una canzoneta, van todos los que están cantando ahí, se ve a la hija, se ve no sé qué, y ella le dice, Anthony creo que se llama el hijo, sabe que vos mataste a Fredo. El tipo se queda mudo, ¿no? Y bueno, dice, porque es el minuto, para los que están en otro lado, el minuto 14:48. ¿Eh? Y él dice, quiero dedicar la vida a la música. Ah, dice, qué bien la música. Dice, amo la música. Pero ¿por qué no terminar derecho? Esa es otra de las que me parece típica
¿no? Es decir, ¿y por qué vas a estudiar psicología, o arte, que te vas a morir de hambre? ¿Y por qué no estudias, y por qué estudias eso que no sirve para nada? O sea, teniendo el buffet de tu padre, haciendo tal cosa, es como que es algo, una situación común, y dice, ¿podés trabajar para mí? Y el hijo le dice, nunca voy a trabajar para vos, ¿no? Eh, realmente quiero... Y él no se explica por qué. Porque dice, es muy gracioso, dice, toda la vida he protegido a mi hijo, toda mi vida he protegido a mi familia del horror. Lo cual, y esto es muy importante, bueno, es cierto, o sea, bueno, esto es una de las características más duras de procesar en la vejez, que es la escisión. Cuando hay la escisión, pero la escisión del yo es como escindir, como no tener integrado, lo opuesto a la integración, o sea, cuando uno dice la integridad yoica, lo que está amasado, lo que forma solamente una cosa, es lo que ya no se distingue cada uno de los componentes, sino que forma una sola cosa. Lo escindido es como, bueno, como el agua y el aceite, o sea, uno lo bate, al principio parece que se mezclan y después ¡fluac! Vuelve a flotar, ¿no? Entonces una cosa no se termina de unir con la otra, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas fuertes que hay en la integridad yoica? Por eso tomarlo lo de Don Corleone es muy fuerte. Que no haya la posibilidad de integrar. Cuando uno habla de la capacidad de reflexionar, de pensar sabiamente, de producir empatía, es porque yo integro lo que estoy pensando con lo que hice y con lo que siento. Y él dice algo que es cierto, yo amo a mi familia, son lo más importante. Todo esto lo he hecho por ustedes. Y entonces, supónganse que ya no es Don Corleone, sino que es Don Sánchez, o Don Pérez, o Don Jiménez. Y entonces los hijos le dicen, ¿y? Pero estuviste todo el día laburando. Acá no estabas nunca, ¿no? Ah, Peter, yo sí quisiera un cuarto en jarrito si podés, cuando vuelvo, sí. Entonces, y cuando te necesitábamos, no estábamos. Es una respuesta típica, ¿no? Yo hice todo por mi familia, no sé qué, no sé qué. Bueno, pero la mamá, no sé, la jodiste varias veces o no estabas. Entonces, cuando hay una lectura de que eso que la persona hace por la integridad yoica, los otros no lo reciben, ¿no? Entonces, también puede aparecer, que no es el caso, en donde estos son unos ingratos, cría cuervos, no ven todo lo que yo he hecho por ellos. Entonces, esa, llámenle brecha, cisma, pero de todos modos se llamaría disonancia cognitiva. O sea, esa perspectiva es muy, muy, muy difícil de conciliar. Dice, ¿cómo yo, que soy esto, que he hecho todo por los otros no ven ese sacrificio que yo hice? Bueno, hacer eso, ligar eso, es un trabajo enorme. ¿Por qué? Porque implica de haberse, por decir las más sencillas, haberse perdonado ciertas culpas, haber acercado ciertas distancias, comprender que la vida inevitablemente tuvo algunas distracciones y otras me separó, pero lo que es más doloroso, digamos, lo que es más difícil de procesar, es todas aquellas acciones que Michael Corleone o lo que sea tuvo que trabajar para parar el daño y no pudo hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo de una infancia feliz, si vengo de ejercicios de mucho cuidado, si he tenido padres luminosos, si he tenido gente muy cuidadosa que ha dado lo mejor de sí para mi crianza, es muy probable, no estoy diciendo que siempre sean los casos, pero que eso se pueda de alguna forma recrear o reproducir en las generaciones siguientes. Porque uno se siente amado, uno se siente querido, eso lo vivió, las experiencias infantiles fueron gratas, entonces se tiende a prodigar eso que hemos recibido. ¿De acuerdo? Entonces, la inquietud, el deseo generativo se trabaja, ¿eh? Y si hay conciencia de eso, se lo promueve y puede hacerse más expansivo, lo cual contribuye directamente a una gran integridad yoica en la vejez, ¿no?
Entonces se constituye, por decirlo de alguna forma, la fiesta blanca, ¿no? Esta que les digo, no la oscura, porque vieron que la peli o Coppola venía trabajando algo que yo espero no habérselos adelantado para no spoilearlo, que venía trabajando siempre la escisión. La fiesta descomunal, toda de día y todo florido, y el escritorio oscuro, todo el tiempo, ¿no? Lo que les decía en las primeras clases de este último tramo, ¿no? La vida pública y la vida privada, ¿no? La, pero no porque no existan en las vidas de todo un aspecto público y un aspecto privado, eso es propio. Lo que sucede es que hay como una gran contradicción, ¿no? Entre lo que estoy viviendo públicamente, lo que declaro públicamente, con lo que tengo en la intimidad, que en el caso de Don Corleone es, y acá viene que su preocupación y el legado de la familia Corleone siempre es la familia. Pero a eso, cosa que Don Vito Corleone no lo hizo, él boleteó al hermano, él mandó matar al cuñado, él ha ido acomodando todo para que en la pirámide, digamos, quede solamente él, ¿no? Entonces, vuelvo a esto. Si yo vengo de una historia de padres muy generativos, etcétera, casi que tengo que hacer que eso fluya. Ahora bien, si vengo de una historia a lo Corleone, con violencia, a lo no Corleone, con alcoholismo, con abandonos, con instancias de muchísimas diferencias y discrecionalidades entre los hermanos, para que vuelvan las alumnas que han sido alumnas, digamos, este año a algo parecido al Príncipe de las Mareas, ¿no? Donde las infancias son muy desafortunadas. Para lograr la integridad psíquica, lo que hay que hacer es parar el daño. Es otro tipo de tarea, ¿no? Es decir, parar el daño. Que vos seas... No, pararlo. Ponerle un freno. Stop, no sé cómo decirle. Pararlo, ¿no? Es decir, detenerlo, que el daño llegue hasta mí, ¿no? Entonces eso implica un compromiso generativo y decir, no reproducir estas pautas, lo cual no quiere decir que se va a vivir sin ese recuerdo o sin esos estilos o sin esas maneras. Va a haber que trabajarlo a lo largo de toda la vida. Y muchas personas generativas hacen eso. No todos vienen, no todas las personas vienen de una infancia feliz, y no sería como una especie de lógica matemática, los que vivieron una infancia feliz son felices, los que lo viven felices viven felices. Es medio básica la, la ecuación. No es tan así, porque aún de infancias muy felices hay gente que subjetivamente sale poco cuidadoso. Pero en principio, lo que sí es cierto es que quien viene de una historia muy desafortunada, muy desamorada, tiene que trabajar sobre el sí mismo, tiene que trabajar sobre eso que recibió para darle vuelta. ¿Y cuál es lo principal? Es parar el daño, que es ni más ni menos que el discurso de la esposa de Michael Corleone, no me acuerdo, Kay creo que se llama, ¿no? Que es el personaje de Diane Quito, que dice, no, es hasta acá. Y ella se interpone, dice, déjalo libre. ¿Eh? Él se quiere dedicar a la música, que se dedique a la música. Y si yo tengo temor, pero viene después de 8 años para interferir, para interceder por su hijo, ¿no? Entonces, esa acción es la que, en parte, el nodo de la película 3, digamos, es que Michael Corleone nunca pudo hacer, nunca pudo parar el daño. Porque él sí tenía claro lo escindido de su familia. ¿Se acuerdan que decía, son mafiosos, son no sé qué? Pero en mi familia. Y se ve que en términos conscientes, en términos deliberados, intencionales, quiere tapar todo esto y quiere redimirse, lo que veíamos la otra vez, quiere redimirse. Pero la redención implicaba que hay un perdón, una indulgencia, hay un cambio, hay algo que después de esto me salva, no sé si me explico. No aparece en Michael Corleone claramente que, fíjense, es tan brillante Coppola que en el momento que el hijo se libera, entra a la fiesta, por decirlo así, digo, en el momento, en las escenas, con diferencias de minutos, de 2, 3 minutos, el elegido, el heredero, que es el bastardo de los Corleones, el que ha sido criado por fuera, que va a ser el que va a reproducir y va a continuar la secuencia de daños, ¿no? Y va a tener que ser elegido por él, va a tener que ser ungido por él, ¿no?
Es tan bueno para reflexionar esta película que fíjense que es como hasta dónde nos dura nuestro talón de Aquiles, hasta que morimos, hasta que envejecemos, porque envejecemos con las mismas preocupaciones con menos intensidad. Si hemos sido, no sé, ninguneados o ninguneadas por alguna madre poco cuidadosa, y bueno, vamos a tener que elaborar eso todo el tiempo, porque cada tanto va a volver. ¿Eh? Gracias. Si hemos vivido situaciones de abuso, no sé qué, aunque ya no se vuelvan a repetir, gracias, con el azúcar ya está. Toma. Eh, Aunque nosotros no querramos, eso va a retornar cada tanto, va a dar una vuelta. ¿Eh? Si hemos luchado contra la depresión o el ánimo que cae, y bueno, cada tanto vamos a pasar de nuevo por la misma huella. Se espera que si trabajamos por la integridad yoica, estemos cada vez más fortalecidos, pero no necesariamente es así. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? Porque una de las cosas que nos puede suceder, y que puede suceder lamentablemente, es que no elaboremos, o sea, que no trabajemos sobre eso, de decir, bueno, qué cagada lo que recibí, qué vamos a hacer con lo que hice, cómo voy a cambiar en la otra generación, o sea, que haya una integración de esos aspectos que son los más dolorosos. La de Michael Corleone es una invitación al vacío, porque hizo siempre más de lo mismo. Entonces, hay veces que nosotros tenemos una cuestión discursiva, que es piola, es plena, casi les diría que salutógena, pero lo que hacemos no coincide con eso. ¿No? Entonces, y otra vez el papá nos está mintiendo, y otra vez la mamá nos está mintiendo, otra vez, es decir, a pesar que dice otra cosa. ¿No? Bueno, las personas, y especialmente los hijos, porque no todos seremos padres o madres, pero hijos o hijas somos todos, tenemos como un radar especial para detectar cuando eso que es discursivo es vacuo o es vano o no sé, llámenle como quieran, está vacío o no tiene mucho sentido o aparenta o es un esfuerzo que no llega. Yo por darles ejemplos de la peli, pero hay muchas conversaciones donde la hija le dice, che, ¿y esta fundación sirve? Y le dice, es para vos, hija, y para tus hijos, le dice él. Y dice, mira, dice la hija, que me parece que acá se lava plata, ¿no? Algo así, no le dice así, ¿no? Pero más o menos dice, no, nada que ver. Y dice, che, y yo sospecho que vos, me dice, mi hermano me dice que vos mataste al tío tal. No, nada que ver. Bueno, eso no es decisión, es una mentira. ¿De acuerdo? O sea, la decisión es que yo tengo separado y sin control aspectos que son, qué sé yo, agresivos versus los tiernos, ¿no? La dulzura versus el enojo, ¿eh? O contenidos, el afecto de un acontecimiento y el acontecimiento por el otro, como que no se desunieron. Lo de Michael Corleone es mentira. Entonces, tiene que, porque él sí sabe que mandó matar al hermano, sí sabe para qué se usará la fundación, dona no sé cuántos millones y a su vez recibe no sé cuántos, ¿no? Y además, por más que siga subiendo, no se puede despegar de los negocios. Está el personaje ese maravilloso, que es el mafioso, el más viejito, el que termina comiendo comiéndose qué sé yo, son churros, no sé. Los canoli le dicen. Canoli. Yo no sabía que era. Los canoli es como un pastelito, un pañoncito. Relleno no, de la otra. No, 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 no. De. No. Y después lo frían. Ah, Y después lo frían. ya nos vamos a acordar. Bueno, el de Canoli de este fulano, además de lo que llevaría, tenía veneno, ¿no? Pero ya no vamos, ya te voy a acordar qué era. O al medio estaba el veneno. no, no sé dónde. ¿Eh? Está bien. Dulce de leche. Crema, batida, No, no, no. montada. La ricota. Ah, Ricota con naranja. oh, qué Esa cosa. rico. Bueno. Eh, bueno, el representante de la última generación, de los viejos de la generación, es él, que dice, yo quiero formar parte de la fundación. Dice, y además quiero donar, y no sé qué. Pero después dice, si estamos en las grandes ligas, porque ya son negocios hiper
globales de corrupción, nosotros no queremos quedar afuera. Bueno, otra escisión que se puede dar, que no, ya no tiene el carácter inconsciente como un mecanismo de defensa, es entre eso que viene en las generaciones anteriores a mí y lo que yo quiero parar el daño hacia abajo o prodigar hacia abajo, ¿no? Entonces, si yo no integro esas dos cosas, y ese es el esfuerzo generativo de la gente que puede parar el daño, que dice, no, no quiero que siga así, no voy a criar a mis hijos así, no voy a reproducir estas pautas, qué sé yo, patriarcales o de violencia o de adicciones. Entonces, trata de integrar lo que viene en términos generacionales con lo que tiene que dar o construir, ¿no? Otras veces nos sentimos como atrapados en eso, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada distinto. ¿Sí? Aunque discursivamente digamos, sí, mis hijos son tal cosa, tal otro, tal otro, ¿no? Cuánto de conciencia o de inconsciente hay en esto depende de qué mecanismo se trate, no sé si me explico. Hay veces que es absolutamente inconsciente, no lo podemos integrar. O sea, un poquito lo que decía Ana, bueno, queremos pero no podemos. O sea, y no podemos, y no podemos, y no podemos, y no se estaría pudiendo. Cuando no se está pudiendo en esa dirección, es que efectivamente hay un límite en donde el psiquismo no puede hacer algo que es lo que nos hace muy bien. Es decir, ¿qué es lo que les digo que nos hace muy bien? Si tengo una pareja, cuando integro, por ejemplo, el erotismo con la ternura. Son dos vertientes de la libido, ¿no? Es decir, y que es el componente erótico y el componente tierno. Entonces, fluye. Cuando podemos integrar el componente tierno, por ejemplo, con un hijo, con una hija, y el cuidado por el otro, ¿no? Entonces, también es algo que fluye. Cuando podemos integrar el enojo con un pensamiento o una acción, sin que sea ira, sin que sea el daño del otro, cuando está integrado, ¿no? Entonces, todo eso que está integrado, ¿de qué se trata la integridad que es la que buscamos en la vejez? Por un lado, de estos sentimientos más bonitos, más sublimes, más edificantes, pero por otro, haber integrado todas esas cuestiones vividas, recibidas o transferidas que son daños hacia el yo o que son amenazas hacia el yo y que pudieron ser trabajadas, ¿no? Entonces también es integrar eso, ¿no? Aparece como muy clásico, que los hijos se lo han dicho más de una vez, sí, me pedís perdón, no, pero se hace siempre lo mismo, ¿no? Bueno, eso es un esfuerzo de integración, fallido, ¿eh? Pero intentado, no sé si me explico. ¿Mm? Entonces, a diferencia, bueno, de lo Corleone, que es fácil, es lindo utilizar lo Corleone porque es muy explícito, que el viejo es un atorrante, porque en realidad él está... ¿Ah? Sí, no está hoy Marta, pero estaba en la otra aula y se sentaba por ahí. Que decía, pero bueno, ¿es un psicópata? Sí, la característica del psicópata básica es la escisión. O sea, sabe qué es lo que te duele y te lo hace, te pega ahí donde te duele, ¿no? Es empático, una persona psicopática es empática, o sea, sabe qué es lo que te enoja y te lo dice para que te enojes, ¿no? Entonces, decir, eh, esa es una de las características. Bueno, ¿qué hace Corleone? Si él tiene que elegir, y viene el muchacho el otro y dice, va, sí, en un momento, en un acto, lo sienta y dice, ahora, este es mi heredero, no sé qué, qué sé yo, y el otro le organiza la defensa de las últimas escenas, que fíjense en qué, y ahí vamos a decir, ¿por qué es tan fallida la decisión? Porque finalmente se cumple lo que soy capaz de hacer, no lo que discursivamente me digo. Lo que me digo es mi agencia, la intencionalidad, el deseo, los valores, todo eso tira para ese lado. Ahora bien, es como, dice la, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás, o sea, la decisión, o sea, uno va, hace ese discurso, pero bueno, está en la fiesta, está perfecto, qué sé yo, y de pronto toma de más, chupa, qué sé yo, y la fiesta termina un desastre porque te pusiste en pedo. O sea, ¿qué es lo que le queda al otro? ¿Esa intención, lo que dijiste, o el quilombo que hiciste en el momento que te chupaste? ¿No? Es decir, y te fuiste de mambo y entonces dijiste barbaridades, ¿no? O sea, o qué es lo que queda, digamos, lo que decías o qué sé yo, con una pelea te fuiste de mambo y dijiste cosas de las cuales después te arrepentís. Va a quedar lo otro. ¿Por qué? Porque en esa puja, lo que la integración de los componentes distónicos casualmente le quita fuerza. No sé si me explico. La agresión es una parte de la constitución psíquica. O sea, si no hay agresión,
no hay tampoco mucha interacción con los otros. O sea, aún para tener relaciones sexuales, algo de fuerza hay que ponerle. O sea, aún para pararme frente a algunas cosas, tengo que pararme con firmeza, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que equilibra eso? Y que haya otras pulsiones, que haya otro tipo de vinculación a los objetos que tienen que ver con promover, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con generar confianza. Es decir, que van a morigerar las, no sé cómo llamarles, pero bueno, impulsos de competencia, de rivalidad, de agresión, ¿no? Es decir, otra vez escuchaba con unas personas que se han venido de viaje, cuatro amigas, qué sé yo, que se quieren mucho, y en las habitaciones salen cosas ríspidas, digamos, ¿no? O celos, o que vos te quedaste con el mejor lugar en el armario, que pasó tal cosa, decís, bueno, y que no se pudo morigerar, no alcanzó la intención de pasarla bien, el grado o el deseo de estar juntas, con lo que supuso la rivalidad y la agresión, ¿no? Entonces, cuanto más ambivalente es el vínculo, más ambivalente, más decisión hay. No sé si me explico. Más difícil es la integridad yoica. Si yo efectivamente digo que te quiero, te quiero, te quiero, pero te abandoné, me decís, ¿y vos me decís que me querés? Pero yo estoy hecho mierda, estoy triste, estoy no sé qué, y bueno, y me llaman por teléfono. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una especie de expectativa de correspondencia entre poros y penia, decían los griegos, en lo que es el amor, entre lo que necesito, lo que está vacío y lo que el complemento, ¿no? Entonces, si estoy triste, bueno, necesito a alguien que me cobije, que me consuele, que me escuche. Y si estoy alegre, capaz que el complemento es alguien que comparte esa alegría. Y si estoy enojado, otro que me frene un poco, ¿no? Entonces, hay algo que nosotros, a partir de los vínculos muy tempranos, si no tienen que ver con muchísimo sufrimiento, vamos como aprendiendo de cuál es ese contrapunto, ¿no? Que hace que se produzca esa interacción tan bonita que tiene que ver con la vida amorosa o que tiene que ver también con el cuidado, ¿no? Con el cuidado del otro. Bueno, ¿qué sucede? Cuando nos ponemos más grandes, cuando la vejez nos viene a visitar y después se queda, porque no es que visita y se va, no sé, nos hacemos viejos. Bueno, pero suponte, porque digo, te dije a propósito lo de visitar. Porque en lo de Corleone está como la fantasía que se movió a Nueva York, le da una condecoración y eso que tenía en el pasado ya no está más, como se fue, ¿no? Bueno, hay veces que la vejez parece, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y no hay borrones y cuenta nueva en la vida, no existe eso, no existe, ¿eh? Siempre son, puede haber cortes, eso sí, pero no es una cuenta nueva. No sé si me explicó. O sea, vos decís, bueno, con este vínculo, con esta persona, con este ex marido, con esta mujer, ya no me hablo más. Bueno, ya está. O sea, pero vos cortás un vínculo. Ahora bien, lo de la borrón y cuenta nueva, ¿saben lo que es la cuenta nueva? Eso es con el almacenero. O sea, te debía tanto, borramos y empezamos de vuelta. Manuel. Wow. Borrón y cuenta nueva. Eso fíjense cuántas veces se intenta, por ejemplo, con los hijos, borrón y cuenta nueva. Y no hay nunca una cuenta nueva. Siempre hay un saldo. Siempre hay un saldo. Eso es lo que les digo que es la metáfora. Decir, bueno, ¿cuál es ese saldo? Los recuerdos, algunas veces los resentimientos, otras veces los reclamos, etcétera. Entonces, eso es parte de lo que implica eh, integrar. Y la vejez, por eso digo, cuando empieza a vernos, ¿no? Va a confrontar con que además de los problemas que tengo yo, van a venir lo de los hijos, van a venir lo de los otros, que en realidad nos ponen de cara a decir, bueno, a ver, encima no son míos, ¿eh? Entonces yo no tengo mucha injerencia sobre cómo resolver el divorcio, la separación de un hijo, qué sé yo, el conflicto matrimonial, la cuestión económica, sino que es estar por ahí, ¿no? Entonces, obviamente que si la cosa va bien, va a ir muy bien, porque también me voy a aprovechar, voy a nutrirme de las cosas que a los otros les va bien, de los vínculos que son lindos, de los encuentros que son amorosos, ¿no? Sin embargo, también estoy expuesto a más pérdidas propias, más pérdidas propias. Por eso es que yo empezaba con la carta de Don Corleone, de Don Michael Corleone. Suena medio raro decirle Don, pero así se trataban, de Don, ¿no?
de Michael Corleone, donde dice, espero que tengamos una nueva época, ¿no? Bueno, esa nueva época, en la realidad, viene tras una verdadera redención, una auténtica redención, ¿no? En donde efectivamente los hijos, como hijos, las hijas, valoramos mucho cuando hay una redención de los padres, ¿no? Es decir, realmente hicieron algo nuevo, novedoso, dieron vuelta para atrás, hicieron tal cosa, hicieron un cambio que fue significativo. Y eso es lo que él apela genuinamente, por eso estoy diciendo, esa carta es lo más auténtico que tiene Don Corleone, que es el deseo de ser reconocido. Dice, vengan y reconozcanme como lo que soy. Ahora bien, tanto en la vejez como en otras... ¿Cómo? Claro, bueno, ahí vamos. Claro, pero digamos, suponte, todos cuando vamos a una fiesta familiar nos ponemos la mejor pilcha que tenemos, ¿no? Y cumplimos los 80, los 70, si quiere hacer una fiesta. Y son momentos maravillosos de celebración, ¿no? Se viven con más autenticidad cuando efectivamente se ha trabajado para llegar a esa fiesta, pero no solo literalmente, ¿no? De trabajar para la fiesta, sino que se ha trabajado para llegar lo mejor posible a esa edad. Entonces, los otros lo agradecen y lo reconocen. ¿M? ¿Y cuántos sacrificios se hacen en términos de psicoterapia, de charlas con los amigos, de abstinencias de ciertas emociones o comunicaciones? Que uno dice, bueno, no, mejor no lo digo. Entonces, no hay duda que eso está puesto en juego, por eso es tan dichoso ese encuentro. Ahora bien, cuando ese encuentro no viene acompañado de todas estas cuestiones, los reconocimientos no se cosechan tan fáciles. Por eso Don Corleone está preparando, Michael Corleone, el acto de reconocimiento social, que todos sabemos que hay guita, que bueno, todo lo que implica detrás de esa condecoración, ¿no? Que prácticamente parece un prohombre de la patria. Y sin lugar a dudas, y esto es muy importante, para muchos comerán el buzón de que Don Corleone es esto. Las familias no, ¿no? Es decir, para lo público, aunque todos sepamos que es mentira, y bueno, se aviene, ¿ah? Sí, públicamente, que no sería una redención, sino un lavado de cara, ponele, llamarle como quieras, ¿no? Es decir, que lo difícil, lo muy, muy, muy difícil de integrar es que la persona muchas veces cree que eso es una redención. Eso es lo que les digo, que genuinamente le está convencido que hizo todo para salvar a su familia. Y a donde nos lleva la decisión siempre es al fracaso. Siempre. Porque es un mecanismo muy fallido. Es muy fallido. Es, eh, hay una conquista que nosotros hacemos que tenemos que hacerla muy chiquitos cuando estamos en la infancia, que es decir, qué soy yo y qué es lo que yo no soy, ¿no? Yo y no yo, entre la mamá y uno mismo, ¿no? Y a lo largo, cada momento de interacciones con los otros apunta a un mayor grado de distinción y de identidad del sí mismo, pero no en escisión con los otros, sino al contrario, en cooperación o en conflicto con los otros, ¿no? Fíjense qué difícil que ha sido en muchos casos la cuarentena con ausencia de los otros, porque decís, bueno, es una soledad que te parece que es absoluta, pero no es absoluta totalmente, porque hay cuestiones intrapsíquicas en los vínculos. Pero el no tener la interacción con los vínculos te hacía padecer un poco, ¿no? Es decir, que este soy yo y te han atormentado, te han amenazado muchas emociones negativas, ¿no? De tristeza, de hostilidad, de esto. ¿Por qué? Porque los otros morigeramos, si el vínculo es potente, todas esas tendencias egodistónicas. Los disminuimos por una caricia, por un beso, por una palabra, por una mirada, por una contemplación. Entonces volvemos como a entrar en sintonía con los otros, ¿no? Cuando estamos bien. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso en que yo voy a tener más pérdidas, voy a necesitar, miren lo que estoy diciendo, vínculos que me puedan sostener cuando está siendo más amenazado el yo. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué les digo que esa primera diferenciación yo no yo es importante? Porque después cuando me voy poniendo viejo, también tiendo a producir indiferenciaciones, ¿no? O sea, yo no quiero estar cuidadora, total tengo mi hija que viene y me cuida, ¿no? Entonces, sí, pero no puedes disponer del tiempo de tu hija o del tiempo del otro como si fuera propio.
Bueno, pero está para eso. Entonces vuelve, ¿no? a producirse algunas de cuestiones que vos decís, pero ¿cómo? Si una persona grande, ¿no? O eh, algunas, por ejemplo, componentes de autoafirmación del yo muy infantiles, ¿no? Como caprichitos, no sé. Volví a ver después de muchos años conduciendo a Miss Daisy, que me parece un peliculón, ¿no? Es una belleza. Y más de una vez Miss Daisy está tan enojada con lo que pierde que se pone como una nenita caprichosa y dice, no se sube al auto, no se quiere mover, no quiere que le hablen, no se... para un poco. Y bueno, eso no es porque la vejez en sí es eso, sino porque dentro de la personalidad de Miss Daisy las amenazas y las pérdidas la vuelven más obstinada, la vuelven más enojona, la vuelven más caprichosa, entonces acceder a aspectos más amorosos, más tiernos es muy difícil, lo hacen solo algunos pocos. Bueno, esto que les digo, ¿ah? Y bueno, porque son las relaciones más jugadas, ¿no? Por eso le digo, porque los hijos acceden menos. ¿Por qué? Porque además tienen menos paciencia. Dice, bueno, mira mamá, ya te contraté el chofer, movete como quieras, ¿viste? La vieja es una vieja hincha pelota, porque visto de otro lado, es una vieja hincha pelota. No, no querés el chofer, no querés esto, ¿eh? Jodete. Chao, el hijo se va. O sea, y la verdad que el hijo tiene razón. ¿Qué va a leer Miss Daisy? Mi hijo, mira la poca paciencia que me tiene, que me abandona. ¿Ah? Y mirá con todo lo que le da en la vida, o al contrario, se va a enojar. ¿No? Bueno, esto es tan relacional, se ve tan bien relacionalmente, porque intrapsíquicamente es muy frágil Miss Daisy. Es muy frágil, ¿no? Don Corleone tiene una fragilidad absoluta, Michael Corleone. Es un tipo fuerte, es esto, es un psicopatón, pero no tiene a nadie. Está solo, solo, solo. Bueno, trabajar en relación... Uy, no estuve viendo las compañeritas del chat. En relación... Eh, mira, son un montón de trabajadores, son como 20 y pico. Eh, trabajar en relación... Eh, Gasnate se llaman esas masas. Ah, yo eso no lo sabía. Eso dice Marinés Largo. Se llaman gasnate. Son con crema pastel. Ay, che, nos perdimos todo. Era con crema pastelera, típico de Sicilia, dicen los comentarios de Los ahí. canolis también son del sur, vos ¿Los sabés. cannoli también son del sur? Sí, Son más populares los cannoli. He vuelto unos, he vuelto unos comentarios. Bueno, entonces les decía, eh, con el análisis de mi vida me pusiste un futuro inmediato en medio de la frente. Bueno, dice Inés Pacho que si con análisis Miss Daisy me pusiste mi futuro inmediato en medio de la frente. Bueno, ojalá uno pueda ver eso. Porque está claro, y esto es muy importante, que el soporte social que pueden brindar los hijos tiene un límite. O porque no están, o porque están involucrados en otras cosas, o porque tienen su familia. Entonces, efectivamente, si hay algo que Don Corleone quiere asegurar, fíjense que, por eso les decía que la escisión es lo que es el peor de los mecanismos, como la proyección, porque él no encuentra hacia adentro nada que lo pueda satisfacer. De hecho, vieron que la película parece que mejora y él camina con la hija y le dice esto es genuino y ahora viene la presentación ni más ni menos del hijo que es tenor, que se dedicó a la música clásica y todo lo que quiso proteger, por eso es muy fácil de remitirlo al mito de Aquiles. O sea, el padrino, aunque ustedes no lo crean, tiene una parte muy vinculada a la mitología griega, que es quién es el más bravo, agresivo por sobre todos los personajes, el más bravo de toda Troya es Aquiles. El tipo que mata sin dudar, el que tiene toda la fortaleza, el que tiene Griseida, tiene todas, tiene su amante, su novio, el Patroclo, todo. Ahora bien, todo lo que él quiere guardar, todo lo que los dioses lo protegieron, no sirve en un punto de fragilidad que es la que él más valora. Don Corleone es igual. O sea, lo que él más quiere cuidar es el beneficio de sus hijos y muere de todos la más inocente. ¿No? Parece también lo de Agamenón y Ifigenia. O sea, muere
la que en esto era una convidada de piedra, ¿no? Y que vuelve a reproducirse desde el inicio, por eso es que es maravillosa esa novela, pero digo, no solo el mérito del novelista y del cineasta, sino el mérito de que esas expresiones se parezcan tanto a la realidad. Vuelve a padecer la del género femenino, no sé si me explico. Así como primero era la hermana, que la enviudan, la someten, la hacen guardiana de la casa, no le dan libertad, la maltratan a lo largo del tiempo, la que vuelve a padecer y condensar todo es la mujer, ¿no? Es la hija mujer, ¿no? Es decir, de los cuales eso sí que es un no retorno, ¿no? Por eso es que es tan dolorosa, y es muy dolorosa, la partida de Corleone. Está sentado en una sillita, ¿no? Y donde ya, y fíjense ahí, ¿cuál es? Y esto es lo que vamos a la integridad yoica. La integridad yoica tiene posibilidad de crearse si hay una pregunta que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? O sea, el sentido de la vida hace que yo pueda leer mejor las cosas que viví, los sacrificios que hice, las renuncias, ¿eh? Los errores que cometí, pero entonces, bueno, tiene sentido mi vida. Ahora, cuando la vida no tiene sentido, cuando no hay una construcción de sentido, sino un para qué, se hace, porque entonces es espantosa la vejez y la vida misma, ¿no? Entonces, ya no tiene sentido su vida. Porque si vos le creés, y yo le creo a Don Corleone, le creo a Don Corleone como cualquier señora o ustedes, ahora que viene totalmente agobiada a una sesión o está en una clase y está mal, y si yo los amo a mis hijos no puedo resolver esto con mi hijo antes que me muera, es decir, ambas cosas son ciertas, pero eso es entender la gran decisión que hay. Es decir, ¿cómo? Si me decís que es el hijo que más quisiste, es el hijo que más querés, es el que por más hiciste cosas, y justamente es el que no te da bola. O sea, hay algo con el que no te hablas hace años, ¿no? Que sí, y bueno, ¿qué está pasando? Que esta persona no está pudiendo integrar seguramente un acontecimiento o algo que produjo, hizo o dijo a lo largo del tiempo, que a su vez convive con esta otra cuestión que no entiende por qué. No siempre esto repercute en angustia. Ojo, ¿eh? Muchas veces las personas sí están angustiadas, otras veces no. Directamente se pelean a muerte con los hijos, y con los hijos, con la nuera, y ahí quedan, ¿no? Es decir, y es un mal parido, y no sé qué, no sé cuánto, lo, y se convierte en rencor. ¿Eh? Como dice el tango, tengo miedo de que seas amor, ¿no? Los amores muy mal correspondidos terminan siendo rencores, ¿no? Eh, y puede ser que sea una escisión familiar, porque lo que la escisión como concepto está visto como un mecanismo de defensa, es como intrapsíquico, pero la escisión, la separación, también puede ser en términos relacionales. O sea, me vinculo con vos sin ningún tipo de afecto, ¿no? Es decir, desdoblo, ahí lo parto, ¿no? Ahí sí estoy, no importa, estoy haciendo otro mecanismo, pero que es que el afecto vaya por un lado y el vínculo va por el otro, ¿no? Eh, pero puede ser que esto se produzca en esta decisión de dificultad para integrar las cosas, ¿no? Entonces cuando digo para integrar las cosas, es decir, es que obviamente si venía tan bien, digo, miren, hay veces que la psicología explica las cosas muy bien, pero de una manera muy compleja, y el arte lo hace de una manera muy simple. No hay ejemplo mejor que la decisión, el viejito comiendo canole y que se está boleteando, ¿no? Porque a ver, hace, no, y terminó. Están todos en un concierto maravilloso con la ópera, ¿no? Y están, y hay un asesino, un sicario ahí que mata a los dos guardaespaldas, que no sé qué, y van matando uno a otro. Bueno, eso que está puesto así tiene que ver con lo que la psicología por ahí explica, porque por un lado van cosas vinculadas a la pulsión de muerte, al daño, a la destrucción, a la envidia, a los celos, y por otro lado cuestiones afectivas, es decir, ¿cómo están conviviendo? ¿No? Bueno, eso puesto a los 70, a los 80 años, cuando los hijos ya hicieron su vida y cuando no hay una construcción de que la vida tiene sentido más allá de lo que les decía la otra vez, la necesidad de ser necesitado, y no hay claramente una visión en la cual yo diga, bueno, sí, hice las cosas y tuvo sentido por esto y por esto y por lo otro, hace que la vejez sea de un padecimiento espantoso. ¿Por qué?
porque empieza a calar la desesperación yoica, ¿no? Es decir, la situación de que la vida no merece la pena ser vivida. ¿Eh? Algo de eso es lo que está puesto, como les digo, de manera brillante, así que bajan todos contentos, es la escena más brillante del cine en ese sentido, porque, bueno, no sé si del cine, pero bajan todos felices, que fue una ópera, estrenó, la chica está contenta, el hermano, y no la quieren matar a la hija, quieren matar al padre. ¿Eh? Me parece a mí que lo quieren matar al padre, que todo está hecho. Por eso les digo, pero eso es lo que voy, que ese sería el talón de Aquiles. O sea, ni siquiera su cuerpo sirvió para escudo de la hija. ¿Ah? Es decir, porque esa hubiera servido inclusive ese acto como una redención. Muero por mi hija. ¿Eh? Esa hubiera sido la redención. Bueno, él en ese punto de vista es un irredento. ¿No? Es decir, no se puede salvar. Porque, y esto pasa, vos preguntabas en la clase anterior, decir, ¿y qué pasa si la redención no es en el último minuto? Les digo, miren, que haya gente que intente una redención de último minuto no quiere decir que la consiga. ¿No? ¿Eh? Es decir, porque muchas veces han sido tan dañinos los actos, porque no todo es generatividad, la generatividad es un componente muy, casi que les diría, de una exquisitez psíquica, ¿no? Es decir, de cuidar al otro, de ser capaz de amar, disminuir los niveles de neuroticismo, que se condense el amor, la confianza, la voluntad. Son cosas muy, muy, muy egosintónicas, muy fuertes en el psiquismo. No, no sé tanto, no sé si santo, pero está claro que cuando uno intenta, hay veces que son intentos muy fructíferos y otras veces son intentos fallidos, ¿no? Pero sí es importante saber que más allá de tu propia capacidad de amar, de tu propia capacidad de generar, etcétera, va a haber condiciones de la vida que van a desafiar siempre el yo. Muertes, cuestiones externas, que, que, que son muy difíciles de sobrellevar, que son difíciles de sobrellevar. Entonces, para una personalidad integrada, casi te diría que se soporta el dolor, pero no se quiebra la personalidad. Se soporta, pero no se anula. Bueno, ¿por qué yo les citaba la carta de él al inicio? Porque la carta de él es la declaración del propósito del yo, de la agencia. Ese es su sentido de vida. Dice, mi sentido de vida es mis hijos, por encima del poder, por encima del dinero. Bueno, ¿cómo haces cuando no pudiste defender eso que es tu propósito en la vida? ¿No? Ahí es donde se produce una especie de derrumbe que Coppola lo hace bien porque se lo ve derruido, derrumbado, se lo ve solo. Y además, a diferencia del otro Corleone, está como la finca está deteriorada, ¿no? Pobre, o sea, no hay... El tiempo transcurrido casi que te diría que además poco fructífero, ¿no? Poco fecundo, ¿no? Porque la telaraña muestra todo el tiempo la... Sí, yo cuando volví a ver esa, la película esta la haber visto un montón de veces, pero volví a ver la película y digo, sí, es una telaraña, hay una, ustedes se fijan, es unas rejas que tiene una telaraña y en medio una araña, esa es la de la casa, ¿no? Pero además lo de lo inundado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que inunda finalmente al yo cuando se vive la vejez con tanta desesperación? La angustia, porque ahí, ¿por qué sirve la decisión? Y porque frena un poquito la angustia, ¿no? Yo soy un divino, los otros son unos ingratos. Yo soy una persona generosa y los otros no saben recibir. Yo soy una persona noble y los otros no ven mi nobleza. Sí. Acá hay algo que no estaría coincidiendo. Bueno, ¿por qué funciona? Y porque me defiende de la angustia de percibirme con la dureza con lo que los otros estarían juzgándome. O sea, me sirve y me sirven parcialmente, me sirve mientras tanto. Miren, todos los mecanismos defensivos por definición, por Freud, por Ana Freud, son fallidos. O sea, finalmente no van a aguantar. Nos van a defender por la angustia un tiempo, se van a caer. ¿Eh? Ahora bien, en términos intrapsíquicos, si nosotros tenemos como cierta rigidez y tenemos ciertos mecanismos casi como únicos, por decirlo de alguna forma, no es que se da, pero bueno, principalmente negamos, principalmente proyectamos, no hay riqueza psíquica, entonces las caídas son
son derrumbes psíquicos muy grandes, con mucha angustia. ¿No? Entonces, si yo puedo condensar, puedo encontrar formas de sublimar, puedo encontrar cuestiones en el arte, puedo encontrar cuestiones en crear, puedo encontrar también negar, otras veces desplazar, entonces, y lo voy matizando con la reflexión, lo voy matizando con la interacción con los otros, eso no solo genera como cierta capacidad robusta del psiquismo para aguantar los embates, sino que se transforma en interacciones que son más plenas y esa plenitud y esa integridad en lo relacional retroalimenta la vida psíquica. ¿No? ¿Cómo? Sí, va evolucionando y va, sí, haciéndolo, enriqueciéndolo, como decís vos, haciéndolo crecer, haciéndolo más expansivo. ¿Existe lo contrario? Sí, porque el aislamiento te produce inmediatamente invasiones de angustia, por decirlo directamente, ¿no? Desproporcionadas, ¿no? Montos que se hacen intolerables y el soporte, o sea, miren, hay veces que la psicología se muestra como muy compleja y tiene cosas complejas, pero otras cosas a veces más simples, ¿no? O sea, si ustedes se imaginan un bebito, un cachorrito, o vuelven a ver la experiencia, no sé, en un sobrino, en una nieta, no sé qué, así cómo aparecemos al mundo bien indefensos, bien desorganizados, absolutamente doloridos de la panza, necesitamos dormir, necesitamos alimento, necesitamos que nos den calor, todo lo que necesitamos es la fragilidad más pura. Y eso va constituyendo el psiquismo. Bueno, al revés también sucede. Pero lo que pasa es que nos olvidamos de eso. Cuando estamos en los periodos de mayor fragilidad, necesitamos lo mismo. El cobijo, el dormir, el que el otro esté, el que hasta casi nos alimenten, nos den, porque son momentos de suma fragilidad. ¿No? Entonces, frente a un duelo tan inmenso, miren, aunque les haya parecido, yo escucho muchos dicen, no, yo dentro de todo en la pandemia anduve bien, y dice, ¿qué hacía? Y dormía mucho, comí más, bueno, hacía las cosas que se necesita proteger como un bebé. Son mecanismos primarios, muy primarios, muy primarios. Y son tan primarios que casi que cuando los otros mecanismos no han, no han, no sé si no han servido, pero no protegieron más, ¿de acuerdo? Porque hay veces que racionalizar nos viene bien, otras veces nos viene bien desplazar, pero otras veces no podemos, no tenemos esa riqueza, ¿no? Entonces se dice que hay cuestiones regresivas. Bueno, las cuestiones regresivas al servicio de yo es cuando estoy muy frágil, ¿no? Entonces necesito eso. Entonces uno se muere por un abrazo, se muere por... Lo que sucede que en el proceso de envejecimiento hay veces que eso no está o se siente como muy absurdo pedirlo, o se siente muy alejado, o se siente que está fuera de lugar, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es eso. Lo que necesitamos en ese momento de angustia es eso. Lo que necesitamos en ese momento es esa mirada hasta más comprensiva, ¿no? Y que es más fácil, valga la redundancia, que la tengamos de amigos o de amigas, porque hay veces que no tenemos pareja, ¿no? O muchas veces los hijos no se animan o se ha perdido esa cultura, pero quizás eso solamente no necesariamente repara, pero ayuda a sostener ese momento de angustia, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué les digo que es para mí majestuosa la película, aunque es muy dolorosa, El Padrino 2, es porque cuando se produce el balazo, o sea, cuando se produce la desgracia, no estamos hablando de cualquier desgracia, estamos hablando de la pérdida de una hija. Es un grito desolado de ambos padres por separados. ¿Vieron? Cuando se produce la decisión también, o sea, no se tienen uno al otro para consolarse, ¿no? Entonces, además de, no sé, eso para mí es un robo la actuación de Al Pacino en ese momento porque uno le cree, o sea, todo el tiempo. Y vos decís, bueno, hasta el villano más asqueroso, el tipo más coso, sufre el dolor que efectivamente, eso es lo que les digo, la generatividad es muy socialmente deseable. O sea, hasta el más mafioso quiere cuidar de su prole, no sé si me explico. Aunque desarrolle actos deleznables, horribles, paradójicamente suelen ser los más protectivos los generadores de mafias, ¿no? Paradójicamente. Los que aseguran más cuidado, más protección, no sé qué, que es lo que no se le ríe a la mujer, pero ironiza un poco, diciéndole, claro, vos sos razonable con un tipo muerto al lado, ¿no? Por eso él habla de la razón. ¿M? Voy a leer algo de las compañeras que están acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, se escucha, se ve muy bien, muy bueno.
Ahí entraron varios. Es rebucha en el Facebook, les digo, porque se ve acá. Buenos días, Carmen, le manda Eurídice. Bueno, crema pastelera, ya ganaste, llegamos ahí y dice, bueno, entonces, eh, pero, entonces, volviendo a esto, por eso muere solo, dice, es una escena tristísima, dice María Luis Botegani, ¿eh? ¿Vos quedaste qué? Apenada. Es muy duro ver El Padrino en épocas en que uno está solo. Por ahí si quieren no lo vean. ¿Por qué? Porque está tan bien hecha la película que confronta con lo más humano que todos tenemos. No sé si me explico. O sea, está tan bien hecha porque vos decís, ¿y cómo no no va a tener compasión por más que el tipo sea el asesino más cruel que si hay en él una cuestión tan humana de querer proteger y no poder proteger a los que uno ama, ¿no? Esa es uno de los dolores más terribles, ¿no? Es decir, ¿cómo no compadecerse con el padrino? Que vos, mire, te dan ganas de abrazarlo. Y hay otras cosas atroces que produce esta película que produce empatía. O sea, fíjense que no da pena que se muera el viejito. Vos lo estás viendo así, que se muera el viejo choto. ¿Eh? Y vos decís, está del lado de una asesina. No sé si porque la verdad que la mujer es una asesina. Pero es como que eso la reivindicaría ella. O sea, está tan bien hecha que vos empatizas aún con cosas que de manera sacada de ese contrato que hay como espectador y como cineasta, pues vos no lo harías, no estarías contento. Capaz que iría el viejito y dice, no, no coma porque está envenenado. Vos decís, no sé si me muevo. Avisarle al viejo. Porque vos empezás a creer en algo que son muy propios del pensamiento y de la construcción mafiosa, de que hay una justicia que está por encima de la condición de los iguales, sino que es la justicia que administra los Corleones. No sé si me explico. Entonces, de vuelta acomodamos todo, ¿no? Y entonces la familia ya saldría toda detrás, enfilada detrás del sobrino, ¿no? Bueno, eso que se produce, bueno, dice Inés Pacheco Pen, dice, pasó también con los hijos de los represores, que es un tema de conflicto. Siempre sucede eso, porque aún en estos canallas, más canallas, o sea, la protección de la familia es como una tendencia, digamos, muy marcada en la sociedad occidental, ¿no? De eso había una película, no me acuerdo cómo se llama, la verdad que no nos puedo orientar, pero era con es patético lo mismo porque te estaba por decir quién era la protagonista, no me acuerdo. La de King Kong, la... No, Naomi Watson, King Kong tuyo. Digo, la King Kong vieja, la... ¡Oh! No, son las monas Jacinta. eh, esperen que les digo. Naomi Watts es una de ellas, pero la anterior es... Pero... La del cartero llama dos veces. A ver. Muy bien. Jessica Lange. Hay una película con Jessica Lange donde ella es hija de un... ¿Cómo va? Ella es hija de un torturador, de un nazi, y tiene que hacer de abogada y defenderlo al padre, donde no cree nunca que lo ha hecho, hasta que se da cuenta que lo ha hecho. Es una cosa horrible que hacía el tipo, que era hacerle flexiones de brazos a los judíos con un cuchillo en el piso. Cosa que si paraban de hacerla, se caían, se mataban. Bueno, ese es el otro punto. Claro, morían por falta de... Bueno, ese es el nivel de sadismo, ¿no? Bueno, esto que les digo es otra cosa que la película termina de mostrar, es que no hay forma que una familia que vivió en la violencia escape de la violencia tan fácilmente. Es muy difícil, ¿no? Entonces siempre, o como recuerdo, o como trauma, o como acción, como acting, ¿no? Como una repetición, de alguna forma vuelve. ¿Eh? De alguna forma vuelve. Y si hay algo que tuvieron los Corleones, es la violencia como sello de la familia, ¿no? Entonces, ahí no implica otro valor, no implica otra construcción que hayan podido parar ese daño, sino que obviamente iba a terminar con lo que era la marca familiar. ¿Eh? Es decir, aunque se hicieran una cantidad de acciones, porque fíjense que él como que termina cerrando que se abre, ¿no? Pues, hasta acá llegué yo. Y entonces
lo lega al mafiosito este, el nuevo, al sobrino, ¿no? A Vincenzo, no, ¿cómo es? Vincenzo, ¿eh? Y entonces parece que no tiene nada más que ver. O sea, en realidad lo que hace es la delegación de vuelta, ¿eh? Yo no soy, ¿eh? Ahora es mi heredero. Bueno, es muy difícil para familias que vivieron violencia que se, como digo, que se despidan de esas interacciones. Cuando no estoy diciendo que se repitan siempre, pero como recuerdo, como trauma, como posibilidad de generación, es algo que hay que procesar a lo largo de toda la vida. Y cuando digo que hay que procesar a lo largo de toda la vida, es a lo largo de todas las vidas de las generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos de vuelta ver a una familia solo como ese momento histórico donde muere la hija de él, ¿no? Sino que hay que concatenarla al abuelo con el otro, a casi les diría como una seña de identidad de las familias, ¿no? Por eso están teniendo tanto éxito todas estas cuestiones de las constelaciones familiares y que hay que constelar lo que no se ha vivido. O sea, yo no voy a hacer una crítica ni un elogio de eso, conozco poco, pero sí lo que ponen en juego, que es algo que la mayoría quiere abordar o resolver, es cuando hay algo en la historia familiar que puja por salir, por eh, ser expresado, por ser de alguna manera puesto en la escena y querer cortar. Entonces, una estrategia que lleve eso a la que fuera, narrativa, fenomenológica, lo que fuera, es algo que las personas desean, ¿no? El psicodrama lo hacía antes de otra manera, con el auxiliar del yo, o sea, diferentes tipos de estrategia en donde uno dirigía o codirigía una escena, en donde se pone en juego eso, que es una manera, jugarlo es una manera de no actuarlo, ¿no? Es una manera de no actuarlo en la vida real. También hay otra construcción en la película, y que me parece que es la más dolorosa de todas, es que muchas veces estas escisiones terminan siendo pagadas, ¿no? En el cuerpo de otro, ¿no? En la locura de un nieto, en la desgracia de un accidente de un inocente. Por eso está construida la muerte de la inocente, porque si hay alguien que es inocente al punto de la ingenuidad absoluta, que le pregunta y dice, papá, ¿vos no mataste a tu hermano? No, le dice, bueno, entonces ella le cree, papá, bueno, esta fundación no tiene que ver, no, ¿no? Entonces, bueno, en esto, las terceras generaciones muchas veces son en dirección a esto que decía Inés, sí, Inés, que ha pasado inclusive con hijos de genocidas y de represores, en donde algún inocente salta la ficha en un acontecimiento desgraciado en alguien que no tenía aparentemente nada que ver. No sé si me explico. Bueno, esos son desplazamientos, ¿no? Que se mueve hacia allá. Dice la Cele Ferretti, dice, sí, es muy dura y justo es como termina en su vida. Magistral lo de Coppola. Lo de Coppola es magistral, realmente magistral. ¿Eh? A ver, las masas, ya está, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Eh? Bueno, tendríamos que, en la próxima, yo ya voy a empezar como un cierre de todo el curso con parte de esta última película. ¿M? Sí, que, la última, a ver, organicémonos. La última, un segundito para que no nos perdamos. 30 me parece que es. Por eso les digo, se está acabando el año. Hoy, por eso, la próxima yo voy a hacer una integración y la otra, si quieren, ya vamos a invitar, podemos ir haciéndolo. Total, tenemos el grupito de WhatsApp. ¿M? Eh, si usted, hagamos así, a ver si les parece. Hoy es 16, la próxima va a ser teórico, yo voy a tomar prácticamente todas las películas, no, más o menos, ¿no? Los tres, sí, que es bastante larguita porque hemos visto bastantes cosas. Estuvo bueno, Tenio, sí. Y, y el 30 podemos hacer un cierre del songo de una horita y si quieren, si venimos a las 11 les podemos decir 2:30, nos quedamos a comer, pero veamos quiénes son, ¿eh? Para que reservemos con tiempo. ¿Ah? Bueno, pero pongamos la semana que viene, se pasan ustedes entre el grupo de WhatsApp, quiénes son, cuántos seríamos, y entonces ya reservamos para la otra semana, que lo hagamos con tiempo, ¿de acuerdo? Cada uno dice, vengo, no vengo, 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 ya está. Para el 30, ¿te parece? Para el 30, cosa que la próxima es clase, clase, clase.
Ah, vos no estás. Yo debo ser. No sé. Eh, bueno, nos podés decir a nosotros. ¿Eh? O la Bibi es. Y la Bibi no es muy de las clases presenciales. A ver. Bueno, ahora le decimos a la Sole que... ¿Vos me pasaste el contacto a mí? A ver, espera. Bueno, ¿ves? Eso. Eh, dale, lo vemos ahora cuando cortemos. ¿Eh? Ahí me estoy fijando. Es la Bibi, me parece. Yo soy administrador del grupo también. La Bibi, la Tele y yo. Sí. Ahora me pasas el contacto y yo te pongo en el grupo. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, y dice, quiero ir a la próxima reunión. ¿Tengo que inscribirme en el almuerzo también? No, ay, voy a aclarar de nuevo. La próxima es clase, requete clase. Normal. La otra, que sería el 30, a ver si me escuchan, esto lo digo especialmente para Alicia Susana, la del 30, ya en la próxima confirmamos quiénes nos veríamos acá, que va a ser una mini clase, un rato, y después nos juntamos a comer. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la del 30. Y la próxima lo confirmamos quién sí y quién no. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una cosa que no Sí, tengo muy entera, las inscripciones sí. que iban a estar antes del fin de mes. Sí, casi que seguro que van a estar antes del fin de mes. Bueno, si no tenemos diciembre. Sí, las inscripciones van a ser la primera semana de diciembre. De todos modos, ya estamos ahí casi terminando. Faltan algunas cositas para que lo tengan impreso inclusive y vamos a tratar de que sea en fines de noviembre, como hacemos casi siempre. Bueno, la idea de eso, a ver qué dicen ustedes, van a ser la mayoría presenciales con algunos cursos que van a ser también virtuales para los que quieran mantenerse en su casa. Sí, pero la mayoría presenciales. Sí. Algunos cursos inclusive pueden ser así, ¿no? En que yo estoy dando clases acá, pero se da para la gente que está acá. Sí, sí, va a ser medio un mix, ¿no? Pero la idea de a poquito es que vamos volviendo. Por ejemplo, no hay muchas garantías de nada en esta vida, pero ya, por ejemplo, hay personas que van teniendo la tercera dosis de la vacuna. ¿Quiénes tienen? Vos, la China. ¿Eh? Bueno, imagínense para marzo se esperaría más, ¿no? Los cuatro. Qué sé yo, esperemos que también, bueno, nosotros estamos pensando que sí, que tiene que volver de a poco. No va a haber cursos así, 50, 60 no va a haber. Van a ser, no, van a ser como restringidos, 15, 20. Miren, ahora somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Podrían ser 20. ¿Eh? Sí, está bien, pero haremos lo mismo. Habrá inscripciones con un cupo, con un límite para 15, 20 personas y después se pondrá otro horario, qué sé yo. Y sí, porque si no, no hay manera. Sí, sí. A ver, pero te dejan que termine la pregunta. Sí, sí, está bien. Eh, sí, sí, sí. Es un tema eso, que por eso es que algunas cosas se van a dejar presencial y virtual. ¿M? Entonces, bueno, algunos podrán hacerlo virtual en su casa, no todas, ¿eh? La mayoría vamos a tratar de que poquito se vaya haciendo presencial, pero también en este punto vamos a tener que dejar que un poco uno planifica, pero que se disponga también cómo va pasando, ¿no? Yo aspiro a decir que no haya otro virus con esa magnitud de impacto que tuvo, pero la verdad que hoy lo que hay que hacer es planificar lo que más se pueda, pero se ha inaugurado una modalidad que mucha gente dice, bueno, yo prefiero quedarme en mi casa porque lo disfruto así o no, y otros no, ¿de acuerdo? Entonces, Eh,
Está bien, pero algunas personas no. Entonces, por ejemplo, hablar algunas cosas, se verá el curso, suponete un curso como este, o no sé qué, o de otra forma, sería bueno, hasta acá se llegó presencial, el resto, si quiere, hágalo virtual, ¿o no? Y un poco va a tener que ser así también. Otro, no, sí, esto en términos tecnológicos no tiene una gran dificultad. Pero porque uno prioriza, porque yo le estoy dando la clase para ustedes, me muevo poco para que el resto me pueda enfocar. ¿Eh? Yo el pizarrón poco, porque no se puede y no se puede así. ¿Eh? ¿Ah? Es que no se ha perdido totalmente. Miren, yo creo que mi opinión es que cualquier pasaje o transición de donde venimos hay que tomar lo mejor que se pueda porque una transición hacia no se sabe dónde. No sé si me explico. Yo creo que el pizarrón sigue siendo importante, encontrarse sigue siendo importante. Lo que pasa es que va a ser muy progresivo y yo creo, espero, deseo, con una progresiva disminución de las ambivalencias. No sé si me explico. Porque yo no tengo duda que las compañeras del otro lado les encantaría verlos a ustedes. Pero si están lejos, si tienen otro compromiso, o sea, también, miren, paradójicamente se abrió la puerta a unas posibilidades que antes no tenían. No sé si me explico. ¿Qué es eso? Es verlo en otra hora. ¿M? Entonces, y sí. Y bueno, por eso te digo, entonces algunas veces hará así, ¿no? Es decir, como dice Irene, eh, nada, se podría poner así como está puesta esta cámara acá, se puede poner acá y uno usa el pizarrón y el que lo ve de otra forma, porque no sería un curso a distancia, no sería un curso grabado para eso. No sé si me explico, porque esa es otra cuestión. Hay veces que uno hace un curso y entonces está grabado para verlo virtualmente. O sea, no, estaría principalmente orientado para estar acá. Entonces, casi te diría que las preferencias hacen a la orientación de tu decisión. O sea, si yo estoy sentado acá y hablo así, porque estoy pensando más en ustedes sin olvidarme de los otros, porque ahora era distinto. O sea, nosotros volver acá, no podíamos cambiarle todo el contrato a todo el mundo. Decir, bueno, ahora tienen que venir acá si no pierden. Ya hubiera sido una locura, digamos, ¿no? O sea, la pandemia te cambió por el lado. Bueno, otra cosa va a ser el año que viene, donde el contrato también va a ser otro, ¿no? Entonces hay que ir haciéndolo de manera progresiva y paulatina. ¿Estamos? Bueno, nos vemos entonces. ¿Qué menú? Bueno, no sé cuál es el menú. Creo muy bueno que se sigan dando las clases mixtas, dicen. Mañana me ponen la tercera dosis. Bueno, nos vemos. Que tengan linda jornada. ¿Sabe qué va a pasar el año que viene? Ah, No sabemos, ¿no? esperen que terminemos la primavera. Sí, el 1 de diciembre. ¿Al 12? El 1 de diciembre.